Buenas tardes y bienvenidos a una transmisión más de Iglesia en Casa. Es un placer el poder estar con ustedes como familia. Esto es un nuevo formato donde lo que pretendemos es alabar, exaltar y por supuesto seguir creciendo y nutriéndonos de la palabra de Dios. Así es que te invitamos a que juntos alabemos y entonemos estos cantos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgas los pueblos con equidad y guías las naciones de la tierra, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su cosecha y nos bendecirá. El Dios nuestro bendíganos y temanlo los confines de la tierra, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, te alaben, te alaben. Una vez que hemos disfrutado de este momento de alabanza y de adoración, ha llegado el momento que todos esperamos, el poder reflexionar sobre la palabra de Dios. Así es que concentrémonos en este momento, quédate con nosotros hasta el final y aprendamos juntos de este consejo divino que tiene para nosotros. ¿Qué tal? Les saludo con gusto nuevamente en esta nueva oportunidad de Iglesia en Casa. Un tiempo sabemos que tenemos para meditar, reflexionar, para agradecer, un tiempo
de comunión, un tiempo de bendición, como lo es siempre la palabra para nuestras vidas, cada familia, cada persona, todos seamos bendecidos por la palabra que instruye, la palabra que ilumina, que alienta y fortalece. Así es que tomemos estos minutos para reflexionar en la palabra y sobre todo también, ¿verdad?, en esta ocasión que como cada año tenemos la oportunidad de recordar la persona, mensaje y obra del Señor Jesucristo. Una ocasión importante para recordar, ¿verdad?, tan noble y trascendente misión cumplida a favor del hombre. Bien, antes de leer el texto bíblico, ¿verdad?, quiero, ahora sí que entre paréntesis, un comentario muy breve, dando a conocer el cambio de domicilio que a partir de esta fecha tendremos con respecto a la ubicación del Instituto Teológico Gamaliel, con lo que respecta, ¿verdad?, también lo que es la Iglesia en Casa de GDE. Así es que por los diferentes medios, ¿verdad?, de radio, de las redes, ¿verdad?, de las clases, se estará compartiendo la dirección y los detalles, pero que estemos ya informados, ¿verdad?, del cambio de domicilio temporal, desde luego temporal, porque estamos de lleno, ¿verdad?, en la procura del objetivo de adquirir un lugar propio, ¿verdad?, y definitivo para esta labor, servicio, ministerio. Así es que hago este comentario, ¿verdad? Bien. Lucas 22, Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19, dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Tomando esta frase final, en memoria de mí, consideremos la obra del Señor. La obra del Señor. No leemos que haya dicho recordar el nacimiento, pero sí vemos en la Escritura, ¿verdad?, el mensaje de recordar esta obra en memoria de mí, una obra a favor del hombre. Esto nos hace, ¿verdad?, entender que debemos recordar sus palabras, agradecer su obra y cumplir su encomienda en memoria de mí. Recordemos sus palabras. Por algo expresó en una ocasión un hombre, uno de aquellos alguaciles que fueron enviados a prenderle, ¿verdad? Jamás ningún hombre ha hablado como este hombre. Recordemos sus palabras de vida, palabras desde el Espíritu, palabras de autoridad, palabras de sabiduría, palabras de lo alto. Recordemos sus palabras. De la Biblia, de las Escrituras, podemos observar cuando leemos precisamente en el mismo Evangelio de Lucas cómo es que registra, es el único escritor evangelista que registra unas palabras del Señor, ¿verdad?, a temprana juventud, cuando, ¿verdad?, tras la visita a Jerusalén, ¿verdad?, toda la familia, la comitiva, la caravana emprendió el regreso y Jesús se quedó. Lo buscaron, lo encontraron y dio esa respuesta que ha quedado marcada ahí y que, dicho sea de paso, se han interpretado de maneras diferentes. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿No sabíais que en la casa de mi Padre me es necesario estar?
¿verdad? La casa de mi Padre, la casa de Dios, ¿verdad? Un concepto muy antiguo, una verdad, un principio regente para la vida del pueblo de Israel, la casa de Dios. Un deseo profundo llenó el corazón de David cuando dijo, es necesario erigir, levantar la casa de Dios. Y así lo materializó Salomón, la casa de Dios, pues algo fundamental en la vida de la nación, ¿verdad? Recordemos sus palabras en esa temprana juventud, palabras que demuestran identidad. La casa de mi Padre, la casa de mi Padre, me es necesario estar, ¿verdad? Qué importante es esto, tener esta identidad, la casa de mi Padre, el lugar donde debemos estar, donde necesitamos estar, donde nos debemos. ¿O habrá algún otro lugar más importante? En un sentido, podría decirse, hay muchos lugares o muchas casas donde muchos habitan, pero ¿cuál es el lugar adecuado? ¿Cuál es el lugar preferente, el lugar ideal, el lugar de bendición? Ciertamente es trascendente el hogar paterno-materno, pero la casa de mi Padre, la casa de nuestro Dios, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Sí? Es el lugar que tiene ese ambiente, esa atmósfera espiritual de bendición, de unción, de gracia, de sanidad. Debemos procurarlo, debemos amarlo, debemos erigirlo, levantarlo, debemos conservarlo, debemos transmitirlo de generación en generación. Que podamos decir lo mismo, ¿verdad? En la casa de mi Padre me es necesario estar. Necesito alabar, necesito adorar, necesito bendecirle, necesito recibir más de su presencia. Porque es un lugar especial, es un lugar específico, es un lugar de bendición. Palabras, ¿verdad? En vida, en juventud, palabras de identidad, palabras de interés. Esta expresión también muestra esas palabras de interés, porque a esa edad estaba interesado en la ley. Sin duda nos deja ver la noble instrucción de una mujer sabia, una mujer entendida, una mujer consagrada, una mujer de oración. Eso fue María para él, la que procuró, la que sembró, la que, ¿verdad?, estableció, la que consolidó todo ese interés, de tal forma que tenían, ¿verdad?, esa visión, ese deseo. Palabra de identidad, es lo que revela, de interés. Palabra de instrucción. Se deja de ver ahí el lugar de instrucción. Dice Lucas, ¿verdad?, con los doctores de la ley, escuchándoles, preguntándoles, instruyéndose. ¿Sí? Estas palabras en su juventud, que reflejan también la obediencia. Descendió a Nazaret y estuvo sujeto a ellos, Recordemos sus palabras, lo que revelan sus palabras, lo que nos enseñan las palabras, lo que nos recuerda, ¿verdad?, estas palabras. La casa de mi Padre, la casa de mi Padre. Entonces, recordemos sus palabras, ¿verdad?, en temprana edad, sus palabras en su ministerio, durante sus ministerios, sus palabras. Hablaba con autoridad y no como los escribas, dice la Escritura. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hablaba con autoridad, palabras de autoridad, mismas, ¿verdad?, que deben estar en la vida del creyente. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Le cuestionaban cuando hizo la purificación del templo, ¿verdad? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Sí? Palabras de autoridad, palabras y actos de autoridad legítima. La casa de mi Padre es para ser casa de oración. Vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, un lugar de explotación.
pero eran palabras de autoridad, palabras de regeneración en su ministerio. Zaqueo, desciende. Es necesario que vaya a tu casa. Es necesario que more en tu casa. Es necesario que pose en tu casa. Y él escuchó y entendió, recibió la palabra. La recibió. Se convirtió a esa palabra de regeneración. Y dijo, Señor, si alguien es defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿verdad? Y repartiré a los necesitados. Palabras de conversión. Es necesario que vaya a tu casa. Es necesario que more, que pose en tu casa, que esté en tu casa. Esa palabra, ¿verdad?, hace eco, debe hacer eco, y cada hogar recibirla. Es necesario, ¿verdad?, que esté ahí, que permanezca ahí. Palabras de liberación, palabras en su ministerio, palabras de liberación, ¿verdad? Aquel gadareno poseído, ¿verdad?, pero la palabra de liberación fue declarada, salió de su boca. Espíritu inmundo, sal de él. Espíritus inmundos, ¿verdad?, váyanse. Y se iban. Toda fuerza, toda potestad espiritual, maligna, demoníaca, salía ante la palabra de autoridad, ante la palabra de liberación. Palabras en su ministerio, palabras de liberación, palabras de confrontación. El que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Palabra de confrontación, aquella multitud, aquellos hombres, aquella gente que piedra en mano anhelaban, deseaban, respiraban, ¿verdad?, esa amenaza de muerte. Querían lapidar, matar, quitarle la vida a esa mujer. Y la palabra de confrontación, ¿verdad?, ahí está. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Palabras en su ministerio, una palabra de confrontación para unos, misma que viene a ser palabra de libertad, palabra de vida, palabra de salvación para otros. Palabras de perdón. Tus pecados te son perdonados. Y los que escucharon preguntaron, ¿quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este para perdonar pecados? Y él respondió, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Dijo aquel paralítico, ¿verdad? Le dijo y le añadió, después de decirle, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Palabras en su ministerio, palabras de perdón, palabras de poder. ¿Quién es este que hasta la mar le obedece? La autoridad en el mundo espiritual, la autoridad sobre el hombre, la autoridad en la naturaleza. ¿Quién es este que hasta la mar le obedece? Acalló la tempestad. En su presencia hay paz. En su presencia hay bonanza. En su presencia hay bendición. En sus palabras de autoridad absoluta. Solo di tu palabra. Solo di tu palabra y mi siervo sanará. Ni aún en Israel he hallado tanta fe, tanta confianza en una palabra. Recordemos sus palabras. De ahí la sorpresa y la declaración. Jamás ningún hombre ha hablado como este hombre. ¿Verdad? Palabras en temprana edad, juventud, palabras en su ministerio, palabras en su muerte, palabras de vida eterna. Padre, perdónalos, yo los perdono. Palabras en su muerte, recordemos esa palabra de perdón. Los verdugos le quitan la vida, pero su mirada, su conciencia,
su espíritu no están atados al mundo, no están atados a estas circunstancias. Él no está atado al hombre, no está atado a la maldad, no está atado a estas circunstancias. Su mente, su espíritu está relacionado al cielo, está relacionado a lo divino, está relacionado y consciente de lo espiritual y de lo eterno. De ahí que experimenta esa libertad, se suelta de toda atadura. Palabras, la palabra de perdón, ¿verdad? Yo los perdono. La palabra de salvación. Aquel malhechor arrepentido, redarguido. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la palabra de salvación. Él muriendo sigue salvando. La palabra de salvación. Mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo, he ahí tu madre. La palabra de provisión. Al necesitado, a esa mujer afligida, a esa mujer que tanto bien hizo y que ahora experimenta dolor, sufrimiento, esa soledad, ¿verdad? De un hijo. Pero ahí está la palabra de provisión, de provisión. Dios mío, ¿verdad? ¿Por qué me has desamparado? La palabra de soledad, el desamparo, el abandono de los suyos, la negación de uno, la traición de otro, el abandono de todos, el temor, el temor. ¿Cuántas veces el temor genera, produce falta de conciencia, reconocimiento, agradecimiento? Y a pesar de todo ello, el Señor permanece y es fiel. La palabra de soledad, ¿verdad? Sí, llegan momentos en que se va a sentir soledad, pero aún así, la expresión, el clamor es al único Dios y Padre eterno. Tengo una palabra de necesidad, una palabra reveladora, una palabra que confirma la humanidad plena, real de Jesucristo. Al inicio de su ministerio tuvo hambre, escuchó, ¿verdad?, voces, tentaciones para actuar incorrectamente a partir de una necesidad, pero lo venció con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que Dios ha hablado, porque ahí hay sustento, porque ahí hay fortaleza, ahí hay vida, ahí hay luz, ahí hay esperanza, ahí hay verdad y realidad en la palabra de Dios. Misma palabra que dio el Señor, aún en medio de esa necesidad, ¿verdad? Consumado es. ¿Verdad? Palabras en su ministerio. Consumado es. La palabra de cumplimiento. La palabra de cumplimiento, ¿verdad? Un eco de esta palabra sería la expresión paulina: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En esas palabras, el apóstol Pablo repite ese consumado es. He logrado, he llegado, he cumplido, he acabado lo que tenía que hacer. Palabras, ¿verdad? Recordemos sus palabras. Esta palabra de cumplimiento, palabra que debemos expresar todos en nuestra vida, en el momento que sea. Poder decir: Señor, he cumplido, estoy cumpliendo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra de confianza, la palabra de seguridad. Recordemos sus palabras, ¿sí? Palabras en su juventud, palabras en su ministerio, y aún palabras en su muerte.
¿Qué palabras están grabadas, indelebles? Hoy recordamos sus palabras. Podemos agradecer su obra. Agradezcamos su obra. ¿Cuál es su obra? Su ejemplo. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aproximadamente 3 años y medio, ¿verdad? Intensos, de vida, de ministerio, ¿verdad? Años donde libró diferentes escenas, momentos, pero que de alguna manera todo eso que se vivió en esos años se puede ver, entender, resumir en las últimas horas, los últimos días, donde queda clara su obra. Recordemos su obra. ¿Cuál es su obra? Un ejemplo, ¿verdad?, de humildad, un ejemplo de determinación, un ejemplo de templanza, de comunión, de oración, un ejemplo de cumplimiento y de reposo, descanso. Esas últimas horas, de esos últimos días, recordemos esa obra. Reconstruyendo la cronología de esa última semana, el domingo de Ramos, la entrada triunfal a Jerusalén. Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre de nuestro Dios y Padre. Muchos decían de nuestro Padre David, para el pueblo de Israel, de nuestro Dios y Padre, Padre eterno, Padre bueno, Padre de las luces, Padre de gracia, Padre de gloria, Padre excelente, Padre eterno. Aquel domingo una entrada triunfal. ¿Por qué triunfal? Porque entraba prácticamente al patíbulo de la muerte, triunfando sobre Satanás, triunfando tras esos años de ministerio sobre el pecado, sobre la tentación, sobre, ¿verdad?, la fama, triunfando sobre los ataques, la oposición, triunfando por la palabra, triunfando con la oración, triunfando con el Espíritu de Dios. Por eso la entrada triunfal en un pollino de asna, símbolo de humildad, no un corcel blanco, regio, imponente, símbolo de conquista, ¿verdad?, de conquista para los romanos, conquista humana. No, la conquista sobre el pecado, la conquista sobre la maldad, la conquista sobre el orgullo, sobre la envidia, el egoísmo, la conquista, el triunfo. Ese domingo, esa entrada, esa escena nos deja el mensaje: recordemos, seamos humildes. Seamos humildes. Ese lunes de purificación, echando fuera a los mercaderes apostados en los atrios del templo, la casa de mi padre. Aquel lugar, ¿verdad?, que había visitado, ¿sí?, quizás unos 18 años antes. Ahora, ¿verdad?, la casa de mi padre, la casa de oración. Era un mercado, un tianguis. Ese lunes de purificación, ¿verdad?, ¿qué nos recuerda? La determinación. Determinación para purificar, determinación para limpiar, determinación para expulsar y sacar todo aquello que contamina, todo aquello que corrompe, todo aquello que profana. Determinación. Recordemos, ¿verdad?, recordemos su obra de determinación. Aquel martes, ¿verdad?, de controversias, ¿verdad?, los ataques, la oposición, fariseos, saduceos, etc. Pero las palabras de templanza. Recordemos su obra, templanza. Dijo el Señor: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? Tengamos templanza. Un miércoles, ¿verdad?, de comunión, de intimidad con los suyos, con los discípulos, ¿verdad?
un miércoles donde da palabras, la enseñanza, el ejemplo, el Señor, pero también servidor. Esa comunión, mantengamos la comunión. Recordemos su obra, mantengamos la comunión en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Esto sí lo podemos hacer, siempre lo podremos hacer, mantener esa comunión en medio de todo. Aquel jueves de pasión nos recuerda cuán grande escenario, los discípulos, el Señor, la turba enardecida, inspirados por el mal, la envidia, el maligno mismo. Qué momentos tan absolutamente fuertes, vívidos, ese jueves de pasión, con la pasión de la oración. Ayudadme a orar, dijo a los suyos. Jaló al círculo interno, Pedro, Jacobo y Juan. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Ayúdame a orar. Oren conmigo para fortaleza. Pero los discípulos se dormían y se dormían y se dormían. Pero el Señor oraba. Cual grandes gotas, ¿verdad?, de sangre, ¿verdad?, la fuerza, la intensidad, combatiendo el temor. Quisiera evitar este trago amargo, pero Padre, ¿verdad?, ayúdame. La copa que he de beber, la tengo que, ¿verdad?, afrontar. Dijo el discípulo cuando fue instado a Señor, no vayas, porque te quieren dañar. Enfrentar, confrontar, afrontar. Así es la vida. Recordemos, ¿verdad?, su obra, su ejemplo de oración. En el Getsemaní, la oración de fortaleza. La oración de fortaleza. Y poder levantarse y enfrentar. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. El Señor enfrenta, el Señor protege, el Señor cumple. Recordemos, ¿verdad?, Él dijo, en memoria de mí, recordamos esta verdad. Vivamos en oración. Vivamos en oración. Y aquel viernes de crucifixión, esas palabras emanadas de la boca, ese grito de triunfo, consumado es, consumado es. Te entrego mi espíritu, Padre. Cumplamos nuestro propósito. Cumplamos nuestro propósito. Consumado es. En medio de las dificultades, consumado es. En medio de la aflicción, consumado es. En medio de la tribulación, consumado es. En medio de las crisis, en medio de toda esa aflicción, se puede y se tiene que decir, consumado es. Lo he logrado, lo he hecho. Padre, Padre eterno. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, mas confiad, yo he vencido al mundo. En medio de aflicciones. ¿O quién estará exento de aflicciones? ¿O porque hay aflicciones no me aplico? ¿Porque hay aflicciones no obedezco? ¿Porque hay aflicciones no cumplo? ¿Porque hay aflicciones me voy y abandono? No. Fuera de Jesucristo, fuera del Señor, no hay vida, no hay esperanza, no hay luz, no hay salvación. Cumplamos nuestro propósito. Sábado de sepultura, ¿sí?, reposo, descanso, ¿sí?, en memoria de mí. Agradezcamos
su obra. Ejemplo para nosotros de cómo vivir. Sepultura, la tumba, el reposo, descanso, el más allá, ¿verdad? En el paraíso, el seno de Abraham, reposo, descanso. En él, el Padre de los cielos, el Señor Jesucristo y su Espíritu de vida y de gracia. En él hay reposo, descanso. Todo esto, agradezcamos su obra, ¿verdad? Imitémosla, recordamos sus palabras, agradezcamos su obra y cumplamos su encomienda. Cumplamos su encomienda en memoria de mí. Su encomienda en vida. En vida, dijo el Señor, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Tengamos la vida en Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Su encomienda en vida. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Sí? Cumplamos su encomienda. El Señor en vida encomendó amor. Encomendó amor. ¿Sí? Si me amáis, guardad, y os améis los unos a los otros. Su encomienda en vida. Su encomienda en muerte. Perdón. ¿Cuántas veces debo perdonar? Hasta 7, 70 veces 7, hasta que sane, hasta que se supere el conflicto, hasta que quede atrás, hasta pasarlo por alto. Su encomienda en muerte. Yo los perdono, Padre, perdónalos, perdonar. Cumplir, decir con Él, consumado es. En su muerte, ahí está. En tus manos entrego mi espíritu, seguridad, seguridad, seguridad. Que suele perderse, suele olvidarse. Las tormentas de la vida a muchos les provocan inseguridad. ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Que realmente me ha perdonado? Que no haya inseguridad. Seguridad como Él lo enseñó y demostró. Su encomienda en vida, en muerte, en resurrección. Su encomienda, decid a sus discípulos que ha resucitado. Su encomienda, decid que ha resucitado. El cristianismo no es la religión de un hombre cuyos restos yacen en una tumba. No está aquí, dijeron los ángeles, pues ha resucitado. Decid a sus discípulos que ha resucitado. Conviene muchas veces recordar esto. A otros, recuerda, Él es el resucitado. Tenemos el triunfo del resucitado. La tumba no lo detuvo, el sepulcro no lo retuvo. Se levantó. Su encomienda ha resucitado. Recibid el Espíritu Santo. El resucitado soplando dijo esas palabras. Reciban el Espíritu Santo. La encomienda, ¿verdad? La encomienda, ¿verdad? Reciban. Él ya dio, solo toca recibir. Él ya dio, solo toca recibir su gracia suprema, su espíritu de vida, espíritu eterno, espíritu de vida eterna. Id y haced discípulos, ¿verdad? Cumplamos su encomienda en la resurrección, encomienda, ¿verdad? Decid, ha resucitado. Recibid el Espíritu Santo, id y haced discípulos. Esa es su encomienda, su encomienda. En vida, en muerte y en resurrección. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplamos su encomienda.
en memoria de mí, dijo el Señor, en memoria de mí. Hoy recordamos sus palabras, hoy agradecemos su obra y debemos cumplir su encomienda. ¿Verdad? ¿Qué le decimos? Gracias. ¿Qué le decimos? Gracias. Cerrando nuestros ojos un momento, te invito, te pido, cierra tus ojos un momento, un instante. Haz de este tiempo, verdaderamente este tiempo significativo, tiempo de agradecimiento, tiempo de recordar, un tiempo para cumplir lo que el Señor dijo, en memoria de mí. Y entonces podemos decirle, Señor, gracias. Hoy recordamos, bendito Señor, tus palabras, palabras desde temprana edad, palabras de identificación. Mi Padre, la casa de mi Padre, palabras de interés por el conocimiento supremo y espiritual, palabras de instrucción. Señor, hoy recordamos lo primero, lo más importante, trascendente y eterno, registrado en estas palabras. Recordamos las palabras, Señor, en ministerio, esas palabras de vida, palabras de perdón, de regeneración, palabras de autoridad, de liberación y de vida eterna. Gracias, porque esas palabras están claras, indelebles ahí, Señor, y son para nosotros y las recordamos y las recuerdo, y aún en muerte, Señor, esas palabras de vida eterna. Gracias. Agradecemos, Señor, esta obra, ejemplo para nosotros, esta obra que nos recuerda hoy, que recordamos que debemos vivir en humildad, con determinación espiritual, Señor, que debemos vivir en esa comunión. Debo vivir en esa oración, Señor, cumpliendo y reposando, descansando, Señor, en tu presencia, en tu gracia, en tu espíritu, en ese amor infinito, en esa bondad incomparable, Padre. Puedo descansar, puedo depositarme en tan grande gracia divina, Señor. Agradezco tu obra y puedo decir, cumpliremos, Señor, la encomienda, lo que, Señor, nos has encomendado, el amor, el perdón y el servicio. Gracias, mil gracias, Señor, porque hay vida en esta palabra, hay salvación, hay regeneración, hay sanidad, hay vida eterna para mi persona, para mi familia, para mis hijos, Señor, para los que me rodean. Gracias, Señor, hoy lo recordamos, lo agradecemos y podemos decir, y lo cumpliremos, Señor, bendito, santo, eterno, poderoso, fiel, verdadero, suficiente. Oh Señor, para nuestras vidas hoy y siempre. Gracias, mil gracias, Dios y Padre, Señor Jesucristo, bendito y santo, Espíritu de Dios, ahora y siempre. Amén, Señor, amén y amén. Gracias a nuestro Dios y Padre. Bendiciones para todos. Le agradecemos, le adoramos, meditamos también con este canto a continuación. Aviva, Señor, mi ser, perdona toda mi maldad. Mi deseo es amarte y darte adoración. Toda la gloria, el dominio y la autoridad, a ti, Cordero Santo, glorioso, en
majestad. A ti, Cordero Santo, glorioso, en majestad, para proclamar que vives y reinas, y que toda la victoria está en ti, y que nadie se comparará a ti, Señor Jesús, para proclamar que vives y reinas, y que toda la victoria está en ti, y que nadie se comparará a ti, Señor Jesús. Aviva, Señor, mi ser, perdona toda mi maldad. Mi deseo es amarte y darte adoración. Toda la gloria, el dominio y autoridad, a ti, Cordero Santo, glorioso, en majestad. A ti, Cordero Santo, glorioso, en majestad, para proclamar que vives y reinas, y que toda la victoria está en ti, y que nadie se comparará a ti, Señor Jesús, para proclamar que vives y reinas, y que toda la victoria está en ti, y que nadie se comparará a ti, Señor Jesús, para proclamar que vives y reinas, y que toda la victoria está en ti, y que nadie se comparará a ti, Señor Jesús. Recuerda que tú también puedes formar parte de este servicio. Y eso lo puedes hacer a través de tus aportaciones. Gracias a todos aquellos que se han mantenido firmes y fieles a pesar de las circunstancias. Y a todos los que por alguna razón no han podido, los invitamos a que se sumen, a que sigan formando parte de este gran ministerio. Sus aportaciones las pueden hacer a través de prácticamente cualquier medio. Y si deciden hacerlo a través de una transferencia electrónica, les recordamos únicamente el colocar el rubro para el cual están realizando esta aportación. El concepto para el cual ustedes realizan ya sea la ofrenda o el diezmo o alguna otra aportación. Como por ejemplo para la renta, como para radio o como para algún otro servicio del cual puedan ustedes o quieran formar parte, para que de esta forma su aportación esté segura de ir directamente al rubro para el cual la han intencionado. Gracias en verdad por haberse sumado a este momento. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto YouTube, el canal en el cual ustedes podrán encontrar videos con contenido, clases, predicaciones, conferencias y demás, para que juntos podamos seguirnos nutriendo día a día. Además de que es una forma también que tenemos de compartir estos mensajes con aquellos que por alguna razón no puedan estar en una forma más próxima. Esperamos muy pronto poderte ver, pero mientras tanto, sigue en sintonía con nosotros, porque este es un nuevo formato con el cual de todos modos nos mantenemos unidos. Iglesia en casa. Hasta la próxima.